Me van escribiendo por el chat. Si alguien ve que alguien escribe y yo no me di cuenta, por favor, me lee la consulta o el comentario de sus compañeros. Bueno, para hacer un repaso súper necesario de lo que estuvimos viendo en la última clase, necesario primero porque muy probablemente la mayoría de ustedes no estaba con el cerebro 100% aquí. Vamos a empezar con una ubicación de qué estuvimos trabajando, de qué estuvimos haciendo. En la última clase empezamos a trabajar con las EDOs de orden mayor a 1, ¿bien? Que les llamamos genéricamente EDOs de orden n. Y dijimos que esas EDOs íbamos a trabajar como caso paradigmático o como un caso modelo que después se podía extender fácilmente a los otros, pero vamos a trabajar con las de orden 2. Es decir, a partir de ahora voy a trabajar siempre con EDOs de orden 2, donde aparece como máximo la derivada segunda, y todos los resultados que íbamos obteniendo se podían extrapolar a orden 3, 4, 25, lo que sea, ¿bien? En el libro, no sé si ya lo estuvieron hojeando, pero todo está pensado en orden n, genérico. Bueno, acá lo estamos como proponiendo en orden 2 para que les sea un poco más claro. También le vamos a subir un materialcito complementario que también le simplifique un poco el estudio, el tema teórico. Entonces dijimos que de estas E2 de orden 2 vamos a hablar. Hay muchísima variedad, podemos plantear un montón de tipos de dedos de orden 2, de los cuales la gran mayoría no íbamos a poder ni siquiera acercarnos, ¿bien? O sea, no íbamos a poder resolverla, no íbamos a poder encontrar fácilmente soluciones particulares, si quieren, ni siquiera la general. Estoy hablando de soluciones particulares, como muy lejos de nuestras posibilidades. Excepto un caso particular, que sí lo íbamos a analizar con más detalle, porque además es bastante importante como modelo de fenómenos en las ciencias naturales, que son las EDOs lineales, que ahí tienen la estructura genérica, ¿no? Dijimos que era una función multiplicada por la derivada segunda de mi incógnita, más otra función multiplicada por la derivada primera, más otra función multiplicada por la función sin derivar, y eso igualado a un término independiente, esa b de x, que no se relaciona de ninguna manera con la y, ¿no? Con mi función incógnita. Esa era la estructura lineal, donde A0, A1, A2 y B son funciones, ¿sí? No necesariamente constantes, puede ser cualquier función que dependa de X, lo importante es que no dependa de Y, por supuesto, y que todo eso estaba definido en un cierto dominio de trabajo, digamos, y lo que pedíamos también que la primera, la A0, no sea nula, porque si no ya no sería de orden 2, ¿no? Me quedaría una lineal de orden 1 que ya sabemos resolver. Y que también acá las empezamos a clasificar. Dijimos que de acuerdo al B, o sea, ese término independiente, podíamos clasificarlas en homogéneas o no homogéneas, lo mismo que hicimos con las de orden 1, de acuerdo a si ese B es nulo o no nulo. ¿Bien? Si es nulo es homogénea, si es no nulo es no homogénea. Y si las funciones A0, A1 y A2 eran constantes, era el caso particular de que las tres fueran números, ¿bien? Fueran constantes, que no dependan de X, entonces decimos que esa EDO es a coeficientes constantes. Mientras que si no, cualquier otro caso es a coeficientes variables. ¿Por qué? A ver, ¿quiénes estuvieron? ¿Quiénes se acuerdan? ¿Por qué es importante esa clasificación? A ver, esto no es un capricho, ¿eh? No estamos clasificando porque sí. ¿Por qué nos interesa hacer esta clasificación en homogéneo, coeficientes constantes, variables? ¿Qué les parece? Porque va a cambiar la forma en la que vamos a llegar al resultado. Bien. Porque básicamente los teoremas que veamos, ¿sí? Porque ahora para resolver este tipo de E2 nosotros vamos a recurrir a una batería de teoremas, más que nada más, no tanto un método puntual de seguir ciertos pasitos, sino a teoremas que nos ayuden. Las hipótesis de esos teoremas, para que valgan esos teoremas, lo que nos va a hablar es sobre la estructura de la ecuación diferencial. Nos va a decir, esto vale solo para homogéneas, esto vale solo para coeficientes constantes, esto vale... Por eso es importante que las reconozcamos, porque conocer esa clasificación nos va a permitir saber si podemos o no hacer algo. ¿Bien? Entonces,
Este iba a ser el orden que trabajamos. En la clase anterior vimos con detalle los teoremas relacionados con las E2 de orden 2 lineales homogéneas, y empezamos a ver el caso de particular de cuando tienen coeficientes constantes. Bien, hasta ahí llegamos. Entonces, vimos dos teoremas. El primero, que es este, el teorema 2, que se relaciona con, o sea, vale para las E2 de orden 2 lineales homogéneas, fíjense. Bien. Fíjense que acá tenemos un ejemplo de ellas. Es una EDO de orden 2, lineal, homogénea. Esto vale tanto para casos con coeficientes constantes como para coeficientes variables. O sea, acá el teorema no nos exige una de esas categorías. Entonces, lo que nos decía el teorema 2 era que si por algún método mágico conocíamos dos de sus soluciones particulares, entonces, ¿cuántas conocíamos? Vamos repasando de a poco, ya estamos. Si conocíamos dos, Infinitas. infinitas, bien, que eran las combinaciones lineales entre ellas. Es decir, multiplicarlas por un número y sumarlas entre sí. Cualquier número. Entonces podemos tener infinitas posibilidades. Bien. Ahora, ¿cuál era el problema del teorema 2? ¿Qué no nos daba? Todas las soluciones. Bien, no nos No, permitía no asegurar sabían. si eran todas. Perfecto. ¿De acuerdo? O sea, eran infinitas ahora. No sabemos si esas son todas, si no existen otras además de esas. Esa era la pregunta que nos quedaba, que no la podíamos resolver. Entonces, para eso, bueno, teníamos toda una cuestión, un ejemplo, bla, 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 bla. Esto ya lo verán en la otra clase. Y para definición, paso esto rápido, porque ya lo podrán ir viendo luego. Aparecía nuestro salvaje teorema 3. El teorema 3 sí era el que me permitía encontrar todas las soluciones de ese tipo de E2. Bien, seguimos con las E2 de orden 2 lineales homogéneas. Bien, eso es lo mismo. Ya sea a variables constantes, perdón, a coeficientes constantes o a coeficientes variables. Entonces, el teorema 3 nos decía, bueno, yo ahora, si conozco dos soluciones particulares de la EDO, bien, y los combino linealmente, sí puedo encontrar todas sus soluciones. Pero, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué se incorporaba como condición para que eso sucediese de esa manera? ¿Tenían que ser linealmente independientes? Bien, perfecto. O sea, nos decía, tenés que conocer dos. Bien, a ver, tantas como el orden, ¿eh? Acá dos porque estamos trabajando con orden 2, pero bueno. Tenés que conocer dos soluciones particulares de la EDO. ¿De acuerdo? Eso también lo tenés que hacer. Y además, esas dos soluciones tienen que ser linealmente independientes. Esa era la condición extra que imponía el teorema 3 sobre el teorema 2. Pero también su tesis era más fuerte. Nos decía, bueno, así, si las combinás, podés encontrar infinitas, como antes, y además, esa es tu solución general. Esas son todas. Bien, ahí recién podés decir que resolviste la EDO. ¿De acuerdo? Entonces, ese conjunto de esas dos soluciones particulares linealmente independientes era lo que llamábamos base de soluciones. Bien, hay infinitas bases, puedo encontrar un montón de pares de soluciones particulares linealmente independientes. Pero bueno, justo ese par que yo encontré, le voy a llamar base de soluciones. O pasar la base de soluciones que uso. ¿Qué significaba que sean linealmente independientes? Bueno, ya lo vimos, no me voy a detener mucho en esto. La definición era que podía combinar linealmente esas dos funciones, o sea, mejor dicho, que la única forma que la combinación lineal entre esas dos funciones se anule es que las constantes por las que la multiplicaba tenían que ser ambas cero. Esa era, si la única posibilidad de anularlas era usando ambas constantes cero, era linealmente independiente. Si existía alguna otra, entonces eran linealmente dependientes. ¿Bien? Y entonces no podían formar una base. Eso más o menos lo que vimos. Vimos también un criterio para saber si dos funciones son linealmente independientes, cuando tenemos solo dos, que es dividirlas entre sí. Si al dividirlas no obteníamos una función constante, entonces son linealmente independientes. Ese era el criterio que usábamos para saber si lo son o no.
Bien, entonces el teorema 3 fue como nuestro salvador. Es como, ahora sí sabemos cómo encontrar todas las soluciones de una EDO lineal de orden 2 homogénea. Necesitamos conocer de algún modo, bien, dos soluciones particulares que sean linealmente independientes. Si ya conozco eso, listo. Aplico el teorema 3, hago la combinación lineal, me aparecen dos constantes indeterminadas, C1 y C2, y lo que tengo ahí es la solución general de mi EDO. Perfecto. Ahora, acá había un problema, o mejor dicho, más que un problema. Acá este teorema es todo muy bello, pero en la práctica, ¿cuál es el problema? Si yo les planteo una EDO cualquiera, de lineal, de orden 2 homogénea como esa que está ahí, pero un ejemplo. A ver, no sé, vamos a hacer uno. Yo les planteo, si esto me deja escribir, no sé, x cuadrado por y segunda más x por y prima menos 3 por y igual 0. Fíjense que esa función, perdón, esa ecuación diferencial cumple la hipótesis del teorema. Es una EDO lineal, tiene la estructura lineal, es de orden 2, es homogénea, o sea, bien. Yo les digo, bueno, aplíquenme el teorema 3 y encuentren la solución general. ¿Qué problema tenemos ahí? Que no tenemos el método para encontrar la solución. Para la solución general, sí. O sea, el teorema 3 nos da la solución general. Pero, ¿qué no conocemos? ¿Cómo, Camila? Perdón, no escuché. Que no es lineal. Sí, es lineal. Ah, Fíjense, tiene función por la derivada segunda, más función por la derivada primera, más función por i, igual a 0. Es lineal. Cumple la estructura. sí, claro. La Eh, particular. ah, Isabela, dime. no, iba a avisar que en el chat decía la particular. Es que no conocemos F1 y F2. Perfecto. Que esas dos funciones, esas dos soluciones particulares, F1 y F2, que nos pide el teorema, no la conocemos a priori. ¿Bien? No tenemos un, como, bueno, listo, veo eso y a ojo digo, listo, F1 es, no sé, logaritmo de X y F2 es tangente de X. Bien, ese es el problema. Ahora, ¿el teorema 3 vale para esa EDO o no? ¿Yo puedo aplicar el teorema 3 sobre esa EDO? No lo sabemos. Sí, lo saben. Y hago esto porque a veces les confunden estas preguntas que les hacemos desde lo teórico y me gusta charlarlo acá, ¿no? O sea, si yo les pregunto, ¿se puede aplicar el teorema 3 sobre la EDO mostrada? ¿Qué deberían responder? Sí, porque cumple la hipótesis. Perfecto. Esa es la respuesta. Sí, esa es una EDO lineal de orden 2 homogénea y esa es la hipótesis del teorema. Punto. Así que este teorema vale para esa EDO. Ahora, otra cosa es que concretamente nosotros no conocemos F1 y F2, entonces no vamos a poder llegar a la solución general. Eso no significa que el teorema no valga. Significa que, aunque vale, no tenemos las herramientas necesarias para poder aplicarlo hasta el final. Bien, pero valer vale. Bien, o sea, está dentro, esta EDO está dentro de las posibles EDOs sobre las cuales vale el teorema. Pero bueno, el problema es concreto. F1 y F2 no las sabemos, no hay manera sencilla de verlo. ¿Cómo hacemos para poder llegar a la solución general? Entonces, eso no vamos a poder resolverlo, de hecho. No es algo que vamos a poder decir, listo, hay una forma para llegar a F1 y F2. Si les queremos evaluar este tipo de EDOs y la aplicación de los teoremas, le vamos nosotros a proponer quizás funciones para que ustedes prueben y las encuentren, pero en general no hay un método para que ustedes puedan encontrarlos solos a esas funciones. Bien. Excepto para un solo caso. Bien. Un montón de cositas divertidas que vimos el otro día. Excepto un solo caso, que es este. Cuando esas funciones a0, a1 y a2 son números, entonces ahí sí aparece una luz de esperanza en el camino,
que nos permita conocer quiénes son F1 y F2. ¿Bien? ¿Qué es lo que estuvimos viendo el otro día? Acá, esta EDO genérica se simplifica en esto, ¿no? Es número por la derivada segunda, más número por la derivada primera, más número por la función sin derivar, igual a 0. Es una EDO de orden 2 lineal homogénea, pero ahora a coeficientes constantes. O sea, estas tres funciones, ahora yo pido, exijo como condición que sean números, ¿sí? Que sean funciones constantes. Bien, entonces, en este caso, y acá responde la pregunta que me hicieron hace un rato, creo que fue Naila, si no me equivoco, ¿por qué este caso me es más sencillo o me permite sobrellevar ese problema que tenía de no conocer F1 y F2? Porque cuando yo tengo números por las derivadas y la función sumados, y esto se me tiene que anular, ¿bien? Obviamente que acá siempre tenemos una solución lógica, trivial y tonta de este tipo de EDOs es I igual a 0, ¿no? Por supuesto, esta siempre va a hacerlo, porque acá reemplazo por 0 y por 0, todo esto se me anula y me da 0. Desde ya que sí. Ahora, quizás no estamos buscando esa, estamos buscando todas las demás, ¿no? Las que no tienen esa forma. Ahora, si yo tendría que plantear una I, de modo que acá reemplazo la I, su derivada segunda, hacer estas sumas y que esto me dé 0, fíjense que estos tres términos se deberían terminar anulando, ¿no? Tendría que este término sumarlo con este y sumarlo con este, y la suma de los tres me tendría que dar 0. Eso no es tan fácil de que suceda. Y lo hablamos el otro día. Porque a veces, o sea, hay ciertas funciones que si yo planteo y, por ejemplo, no sé, x cubo, su derivada, que es 3x cuadrado, es un polinomio, es un monomio de hecho, de otro grado. Entonces acá tendría un monomio de grado 3 y acá tendría un monomio de grado 2. Entonces ya estos dos términos no los podría sumar nunca. ¿Bien? O sea, ahí se me dificulta el hecho de la operación algebraica, ¿no? Y sin contar que la derivada segunda sería de grado 1. Entonces ya tendría tres términos con los cuales no puedo operar. Nunca se van a anular entre sí. Me va a quedar un polinomio en todo caso de grado 3, pero estos términos nunca me van a dar 0 al sumarlos. Entonces yo lo que tendría que pensar serían funciones o tipos de funciones, mejor dicho, cuyas derivadas no cambien el tipo de función. Dicho de otra manera, funciones cuyas pueda yo operar con sus derivadas primeras y segundas sin ningún problema. Pueda sumarlas, restarlas y que esto se me pueda anular. Y si ustedes se ponen a pensar de todos los tipos de funciones que... a ver, escucha el chat. Bien, si de todos los tipos de funciones que ustedes conocen, no hay muchas que cumplen esa propiedad. Ni los polinomios, ni las lineales, ni las homográficas, ni los logaritmos. Si lo empiezan a plantear las raíces, van a ver que no muchas cumplen esa cuestión de que al derivar se mantiene la misma forma de la función. Las únicas que lo hacen, o una de las pocas en realidad que lo hacen, son las exponenciales genéricas. ¿A qué le llamo exponencial genérico? A una exponencial de cualquier base. Voy a tomar e, porque se acuerdan que cuando acá teníamos otra base, teníamos que multiplicar por el logaritmo de la base. No sé si se acuerdan, eso era un caso medio raro de las reglas de derivación, pero bueno. Entonces, para evitarme ese numerito molesto, que es el logaritmo de la base, pongo e, así la derivada me queda e elevado a algo y listo. Este tipo de función, estas exponenciales, que en todo caso puedo estar acá multiplicando por un número, bien, o sea, esta es la variable y esto es un número, r puede ser 1, 7, menos 4, 0, lo que sea. Cuando los derivo, bien, la derivada de esta función, si aplico regla de la cadena, me queda r por e a la rx, ¿no? O sea, derivada de esto por la derivada del exponente. Ahora, si comparo esta función y su derivada, vemos que tienen la misma estructura. O sea, algebraicamente voy a poder operar con esto. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Si y es e a la 3x, su derivada primera es 3e a las 3x. Si yo tuviera que sumar estos dos términos, por ejemplo, puedo hacerlo.
Porque tengo zapallo más 3 zapallos, 4 zapallos, ¿no? Entonces, ahí sí puedo operar entre una función y sus derivadas. Y si derivo 2 veces también, y si derivo 3, y si derivo 5, siempre voy a poder hacer, digamos, estas operaciones. Entonces, esta es una buena función de prueba para estos casos. O sea, es lógico que piense que una posible solución para estas EDOs son esas exponenciales. Bien, y repito, esto es a prueba y error, ¿eh? No hay un desarrollo teórico que me lo permita asegurar. Simplemente es a prueba y error. Entonces, por eso acá esto está subrayado. Esto es una prueba. ¿Bien? Suponemos que una posibilidad es esta, ¿no? Esta es su derivada y esta es su derivada segunda. Entonces reemplazamos. Bien, en vez de i, ponemos e a la rx, en vez de i', r por e a la rx, en vez de i segunda, r cuadrado por e a la rx. Entonces, lo que vimos el otro día era que nosotros tendremos que ver, o sea, no, acá lo tenemos en una estructura genérica. Esto no significa que cualquier exponencial va a ser solución. No, yo le estoy diciendo, bueno, voy a ver si, ¿no? Es una hipótesis, si puede darse el caso de que una de estas exponenciales al menos pueda ser solución de miedo. Entonces, planteo, la derivo y la reemplazo acá y me fijo. Para que sea solución de miedo, esta igualdad tiene que valer, ¿no? O sea, si yo la reemplazo para hacer solución, al reemplazarla, esta igualdad tiene que valer para todo x. Es decir, todo este lado izquierdo me tiene que dar 0. Y cuando analizamos este lado izquierdo, ustedes dicen, ah, bueno, es horrible, pero vimos el otro día que podíamos sacar factor común e a la rx, ¿no? Que estaba en los 3 términos, así que lo puedo sacar como factor común. Esto me permitía llegar a una conclusión interesante. Acá tengo un producto, tengo cosa por cosa igual a 0. Y para que un producto sea igual a 0, dijimos que uno de los dos necesariamente tenía que ser 0. Las exponenciales nunca se anulan. Es una propiedad que conocemos de cualquier exponencial, ¿no? Si se acuerdan de matemática 1. Entonces, para que esta e a la rx sea solución de esta ecuación diferencial, necesariamente lo que tiene que suceder es que este segundo término sea el que se anule. ¿Bien? Es la única posibilidad. Si este término no se anula, este producto no se anula y por lo tanto, al hacer este reemplazo, no se verifica esta igualdad. Por lo tanto, la exponencial no es solución de la EDO. ¿Bien? Entonces, esta es una condición que yo tengo que imponer para que esta e a la rx pueda llegar a ser solución de la EDO. Y ahora, si yo analizo esto con más detalle, lo que veo es que es un polinomio de grado, bueno, es una ecuación de segundo grado, donde mi variable es r, es decir, esta r que está acá, este exponencial, esta exponente, este numerito que yo le estoy multiplicando a la x, no puede ser cualquiera. No puedo elegir yo al azar e a la 7x, e a la menos 4x. No. Tiene que cumplir esta condición. Los que cumplen esa condición son los que van a poder formar una solución de la EDO. Y los que no, no. Entonces, lo que vimos el otro día, empezamos a pensar es, bueno, ¿cuántas posibilidades tenemos? ¿Cuántos R van a poder encontrar de acá? Si es una ecuación de segundo grado. Máximo 2. Máximo 2. ¿De acuerdo? O sea, podemos tener dos distintos, podemos tener dos iguales, o sea, que nosotros solíamos llamar que tenían una sola raíz, bien, pero son dos raíces iguales en realidad, o ninguna real, ¿no? Como que al resolver esto, ¿se acuerdan que a veces la resolvente nos quedaba un número imaginario, o mejor dicho, una raíz de un número negativo? Entonces ahí se terminaba la cuenta. Entonces ahí tenemos una posibilidad. Esa ecuación se llama ecuación característica. Es decir, a partir de la EDO nosotros podemos plantear su ecuación característica. ¿Y por qué nos sirve? Porque los valores de R, que son soluciones de la ecuación característica, es decir, los numeritos reales que verifiquen esta igualdad, me permiten plantear
exponenciales, usando esos R acá, que sean soluciones de la EDO. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una... Voy a plantear la misma que planteamos el otro día. Era 3, creo, si no era así, me dicen. Tienen esta EDO de orden 2 lineal homogénea, coeficientes constantes. Entonces, ustedes no van a hacer todos estos pasos. Ustedes lo que van a hacer es decir, bueno, si es de este estilo, yo voy a suponer que va a haber exponenciales que puedan llegar a ser soluciones. Bien, esa es una suposición. Ahora, para que sean solución, si yo derivo y reemplazo, me tiene que dar 0. Para que me dé 0, tengo que plantear que su ecuación característica valga 0. Es decir, tengo que elegir R's que hagan valer 0 a este término. Y fíjense que este término, yo si conozco la EDO, conozco este término. A0 lo conozco, es el número que multiplica a la derivada segunda, 1. Entonces hago 1 por R cuadrado, más A1 por R, más A2. Entonces, sin mucho lío, transformo la EDO a una ecuación de segundo grado. Fíjense que esto no es una ecuación diferencial, esto es una ecuación normal de la que resolvían ustedes en el cursillo, digamos. Transformé mi EDO en esto, y a partir de acá yo lo que puedo sacar son las posibles R, que eran 1 y 2, de hecho, los posibles valores de R, bien, que yo puedo usar. Estas R son las raíces, o mejor dicho, las soluciones de esta ecuación. Las únicas dos. Entonces, eso lo que me permitía a mí es decir, bueno, de todas estas exponenciales que yo planteé que podrían llegar a ser solución de la EDO, que son infinitas, porque R podría llegar a ser cualquier número, no es cualquier número, es 1 o 2. Son los únicos dos posibles valores de R que me van a dar soluciones de la EDO. Entonces, y 1, o le voy a poner F, como lo veníamos diciendo hasta ahora. F1 es E a la X y F2 es E a las 2X. Es decir, de todas estas posibles exponenciales, solo estas dos son las que son soluciones particulares de esta ecuación diferencial. ¿Bien? ¿Quedó claro? Más que nada, a quienes ahí le había quedado como no sabían de dónde salían estas dos, de dónde vienen. Sí, sí, listo. Gracias. De nada. Entonces, ¿por qué me es útil esto? ¿Por qué me sirve esto? Porque encontré, fíjense que yo haciendo un análisis metódico, o sea, aplicando una serie de pasos sencillos, llegué a dos soluciones particulares de esta EDO, de orden 2 lineal homogénea. ¿Bien? Y ahora esto puede llegar a ser mi base. Es decir, puede llegar a ser mis funciones F1 y F2 de las cuales hablaba mi teorema 3. Es decir, que si yo las combino linealmente, puedo encontrar todas las soluciones. Es decir, hallo la solución general. Podría llegar a pasar. ¿Bien? Ahora, para decir que estas dos forman mi base, ¿qué tendría que pasar también? Ya está, ya encuentro esas dos y son base y listo, son las dos que necesito. No, tienen que ser linealmente independientes. Bien, también para poder decir que es mi base, tengo que verificar que sean linealmente independientes. Y eso lo hacíamos dividiéndolas, ¿se acuerdan? O sea, las dividíamos entre sí en cualquier orden, F1 sobre F2 o F2 sobre F1, lo mismo, y no nos tenía que dar una constante. Si lo hacen, van a ver fácilmente, lo pueden graficar si no están seguros, o sea, grafiquen el cociente entre ellas, y van a ver que no les da una función constante. Entonces, son linealmente independientes, ¿bien? Son LI entre sí, generan una base, y a partir de acá yo puedo plantear la solución general de miedo, que era C1 por la primera, más C2 por la segunda. Fíjense que resolví miedo, llegué a mi solución general metódicamente, sin conocer a priori soluciones particulares, como me pide el teorema 3,
pude encontrarlas, pude verificar que son linealmente independientes y combinarlas linealmente para generar la solución general. Bien, por eso las E2 de orden 2 lineales homogéneas a coeficientes constantes son un caso particular que nos simplifica un poco la vida, ¿no? Podemos encontrar esas dos mediante una metodología. Bien, ¿alguna duda con esto? Esto lo vimos el otro día, pero bueno, quería plantearlo con más detalle, lo vimos medio rápido. Ahora avanzamos un poquito con esto mismo. Bueno, entonces, esto lo que acabamos de hacer es lo que yo le voy a llamar en estas diapositivas el caso 1. ¿Bien? Resolvemos la ecuación característica, vamos a encontrar dos raíces reales distintas, R1 y R2. Bien, en nuestro caso anterior eran 1 y 2, ¿no? Dos números reales distintos. Entonces planteamos que una de las soluciones es e a la R1, X, y la otra es e a la R2, X, como hicimos recién. E a la X y e a la 2X son soluciones de la E. ¿Bien? Si las dividimos, eso nunca nos da constante, siempre nos van a dar una función que no es constante, entonces el conjunto es linealmente independiente, es una base de soluciones, y puedo plantear la solución general combinándolas linealmente. Lo mismo que acabamos de hacer, les va a pasar siempre que ustedes al resolver la ecuación característica, en esta, encuentren que R puede ser dos valores reales distintos entre sí. Pueden ser, a ver, acá dio 1 y 2 porque yo agarré una muy sencilla, pero puede darle 0, puede darles negativo, puede darle irracional. Tienen que ser reales y distintos, no importa qué otras características tienen, ¿bien? Para que no se asusten. Pero después uno de estos R le da 0 y es como, ¡ah, me dio 0! ¿Y qué hago ahora que me dio 0? Es un número real también, pobre 0, no lo discriminemos. Bien, ahora, hay veces que también puede llegar a suceder que cuando resolvamos esta ecuación característica, no tengamos dos raíces reales distintas, tengamos dos raíces reales iguales. Bien, a ver, no sé si hay un ejemplo acá. No. Les planteo un ejemplo. Tenemos esta E, de orden 2 lineales homogéneas a coeficientes constantes. Practiquemos. ¿Cuál es su ecuación característica? Díganme ustedes. R al cuadrado menos 2R más 1. Muy bien. Bien, fíjense, voy a poner todos los coeficientes constantes para que lo vean. 1, entonces es 1 por R al cuadrado, menos 2 por R, más 1, sin nada, igual 0. Esa es su ecuación característica. Resuelvo esa ecuación característica y me da que R1 y R2 son el mismo número. Y es 1. ¿Bien? Tiene dos raíces reales, pero son el mismo número. Es 1. Entonces, acá, ¿cuáles serían las posibles soluciones I1 e I2 que yo podría plantear para mi EDO? Si estos son los valores de R que verificaron la ecuación característica. E a la X en ambos casos. Bien. El primero sería E a la R1X, o sea, E a la 1 por X, E a la X, ¿no? Y en el segundo también. Me dicen, ah, bueno, listo, ya encontré mis dos I1 e I2. ¿Forma una base de soluciones? No, porque no son linealmente independientes. Al dividirlo da una constante. Bien, excelente. Si yo divido estos dos, o sea, este es un conjunto de dos soluciones particulares que yo encontré. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ese conjunto es una base y para eso tengo que ver si son linealmente independientes. Las divido entre sí y si divido e a la x sobre e a la x me da como resultado 1. Es una constante. ¿Bien? Entonces, no es una base, ¿no?
este conjunto son dos soluciones particulares, hasta ahí estamos. Pero al no ser linealmente independientes, no es una base, no representa una base. No puedo usar esas dos funciones para hacer la combinación lineal. ¿Bien? Ay, ya se empezó a complicar. Todo venía muy bien hasta ahora y ahora es como, oh no, ahora el método que sabía no me funciona. Bueno, hasta acá vamos. O sea, llegamos a una, encontramos una solución particular, pero esta no la podemos usar como la segunda porque es linealmente dependiente con la primera. Bueno, ¿qué hacemos en estos casos entonces? Lo que planteamos en estos casos, y esto también surge, hay toda una teorización detrás, pero es bastante compleja, no la vamos a ver, está en el libro si están muy curiosos o curiosas al respecto, pero se puede demostrar que si a estas soluciones uno las multiplica por la variable independiente, sigue siendo solución particular. Por ejemplo, si en vez de trabajar con e a la x, ahora trabajo con x por e a la x, ¿bien? Es decir, a la que obtuve antes la multiplico por la variable independiente, sigue siendo solución particular. Si yo esta función la derivo y la reemplazo acá, la igualdad vale. ¿De acuerdo? Lo pueden verificar ustedes muy panchamente un sábado de lluvia que estén aburridos, empiecen a derivar, reemplacen y van a ver que la igualdad vale. Ahora, esta podría llegar a ser mi segunda función, ya que ahora conozco que si conozco esta, si la multiplico por x también es solución. ¿La podría usar para formar mi base de soluciones? Sí, Bien, ¿por qué? porque cuando las divido no me da una constante. Bien, si las divido, por ejemplo, hago i2 sobre i1, me queda x por e a la x sobre e a la x. Se cancelan las e a la x y me queda x, que no es una constante. Cambia, ¿no? O si lo hago al revés, me da 1 sobre x, que también. Entonces, ahora sí encontré una base. Y puedo encontrar la solución general combinándolas linealmente. C1 por e a la x más C2 por x por e a la x. Entonces, bastante fácil la zafamos. Cuando tenemos el caso de dos raíces reales iguales, es decir, que R1 y R2 me da igual, bueno, uso SR para generar la primera y la segunda multiplico por la variable independiente. Bien, eso lo tienen todo descrito acá. Fíjense, encontramos las dos, que son en definitiva la misma función. Es linealmente dependiente, así que no forma una base. Entonces, se puede demostrar que si multiplico eso por la variable independiente, también sigue siendo solución de la EDO. Sí es linealmente independiente con esa I3, así que ahora sí encontré la base. ¿Ven? Lo mismo que hicimos. Bien. Y el último caso, que es el que todos odian en general, es qué pasa cuando esta ecuación característica no tiene raíces reales. Bien. A ver, no sé si se me ocurre un ejemplo sencillo. A ver, vamos a hacer así. Eso cuando iba a primera, ¿eh? Creo que va a ser sencillo, no lo aseguro. Tenemos este ejemplo. Entonces, vamos a resolverlo, planteamos ecuación característica. 1 por r cuadrado más 3 por r más 4 igual 0. Si resolvemos, si usamos resolvente para esto no hace falta que lo hagan a mano, ¿eh? La resolvente la pueden hacer con calculadoras. Ya, yo lo hago a mano porque ya la practicamos. Si hago esto, me quedaría... igual creo que la hice mal. Esperen. No quiere complicarles la vida con los numeritos. Sí, lo vamos a hacer así. Cuatro, 5, 5. Creo que ahora vamos a estar. Si
Hacemos resolvente, ¿se acuerdan que era? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a, ¿no? Entonces, al resolver esto, primera pregunta, porque acá siempre, digamos, siempre me sorprendo de que lleguemos a este punto y no les quede claro. Esta expresión, ¿cuántos números son? Yo acá puedo resolver, pero ¿cuántos números me va a dar como resultado? 2, 2. ¿De dónde vienen esos 2? ¿Por qué hay 2? Si hay una sola expresión. porque la raíz pues, puede dar un número negativo o positivo, digamos. No, ojo con eso. Las raíces siempre se definen que el resultado de la raíz es positivo. O sea, esta raíz me va a dar como resultado un número positivo si es real o complejo en todo caso. El valor absoluto. No. O sea, lo Por que el ponga grado de la la ecuación. ¿Por él? Por el grado de la ecuación, porque es 1 por r al cuadrado. Entonces, Está bien, bien. el mayor grado. Bien, el grado me permite, por el teorema fundamental del álgebra, me permite suponer que me van a dar 2. Pero ¿dónde veo en esta expresión que aparecen 2 números como resultado de Por el más menos. Bien, este es el punto. Acá, esto es un símbolo medio confuso que resume 2 números. O sea, esto en realidad son 2 expresiones. Una es menos 4 más la raíz sobre 2, y el otro es menos 4 menos la raíz sobre 2. Esos son los 2 números. Esos son R1 y R2. ¿De acuerdo? Dependiendo si uso más o si uso menos. Ojo con eso. La raíz siempre me va a dar un único resultado. ¿De acuerdo? No 2. Nada, para ponerlo en consideración. Bien. Entonces, al resolver esto, fíjense que me queda menos 4 más menos raíz de, y acá tengo 16 menos 20, o sea, menos 4, sobre 2. Ahí, en toda su vida, hasta este momento, ustedes decían, listo, ya está, punto. Se terminó, no tiene raíces reales porque me quedó esa raíz de menos 4. Bien. Y listo, se iban a hacer otra cosa y a ser felices corriendo en el parque. Bueno, acá obviamente que esta ecuación sí tiene raíces, no son raíces reales, son raíces complejas. Estamos metiéndonos en el mundo de los números imaginarios, ¿bien? Que suena así como medio fantástico y mágico, pero bueno, es otro campo del conocimiento distinto que en nuestra facultad al menos no lo trabajamos mucho, porque al menos el tipo de matemática que les enseñamos se resume bastante bien a los números reales. Pero existe, ¿no? Y es muy útil. De hecho, hay mucho desarrollo de cuestiones concretas de las ciencias naturales, por ejemplo, que usan números imaginarios. O sea, no nos dejemos engañar por su adjetivo. Ahora, ahora lo vamos a tener que seguir desarrollando un poquito más. ¿Bien? ¿Y qué vamos a hacer? Primero lo que voy a hacer es distribuir este cociente, así no nos molesta. Nos queda menos 4 sobre 2, más menos raíz de menos 4 sobre 2. ¿Bien? Y esto me da como resultado menos 2 más menos y esto. Ahora, para empezar a trabajar con los números imaginarios, la única cosa rara que aparece, que de hecho de ahí viene su nombre, es esto, que se llama unidad imaginaria. Así como en los reales la unidad es el número 1, en los números complejos o imaginarios aparece una nueva unidad que es la unidad imaginaria. Entonces, en los números imaginarios aparecen unidades reales y imaginarias. Hay 2 unidades, digamos. La real sigue siendo el 1 y aparece esta i, que es la unidad imaginaria, que se define como raíz cuadrada de menos 1. Bien, es como el origen de todo mal. Cuando aparece la raíz de un número negativo, ese es cuando ya todo se vuelve horrible. Bueno, eso es lo que resume la unidad imaginaria. ¿Bien? Eso es básicamente todo lo que tienen que saber, aunque no parezca. ¿Por qué? Porque conociendo esto o definiendo esto como i,
el resto del álgebra que conocemos funciona bastante parecido. Por ejemplo, acá yo tengo raíz de menos 4, yo eso lo puedo pensar como raíz de menos 1, esto es un paréntesis, no es un número absoluto, por 4. ¿No? Es decir, pienso a este menos 4 como menos 1 por 4. Con el 4 no tengo problema, porque es positivo y yo soy feliz con los positivos adentro de las raíces. Y el menos 1 es el origen de todo mal, ¿no? Ya acá tenemos lo molesto de ese menos 4, está acá, en ese menos 1, ese negativo que me complica la vida. Yo esto lo puedo distribuir, puedo distribuir la raíz, porque es un producto. Bien, es raíz de menos 1 por 4, es raíz de menos 1 por raíz de 4. Divido todo por 2. Y acá todo se hizo más sencillo. ¿Por qué? Porque raíz de menos 1 es i. Lo voy a poner en verde, así lo siguen. ¿Sí? No sé muy bien qué significa esa i, es la unidad imaginaria, pero no importa. Raíz de menos 1 es i. Raíz de 4 vale 2. Sobre 2. Acá puedo cancelar. Entonces esto me queda menos 2 más menos i. ¿Bien? Entonces, acá encontré estos dos números que no nos podemos imaginar, estos números. Eso es lo que tiene eh, de raro los números complejos. Que si yo les digo, el número es menos 2 más i, ustedes no pueden imaginar mucho sobre eso. Es como, bueno, ok, te creo, pero si yo les digo, imaginen 7, quizás ustedes imaginan 7 piedras. No tenemos una representación concreta. Acá no. ¿Bien? Pero no importa, estos son números imaginarios. ¿Cuántos números obtuve al resolver esta resolvente? ¿Cuántos resultados tengo ahí? 2. 2. Menos 2 más i y menos 2 menos i. ¿De acuerdo? Ahora, siempre que ustedes hagan esto, que es lo que van a tener que hacer cada vez que les aparezca una raíz negativa, ¿no? Al hacer la resolvente de la ecuación característica, van a ver que siempre van a obtener una estructura del estilo, la escribo acá arriba. Alfa más menos beta i, donde alfa y beta son números reales y i es la unidad imaginaria, ¿no? Entonces, siempre les va a aparecer número más menos número por i. Que obviamente ustedes van a diferenciar quién es alfa y quién es beta, porque alfa está solito, dicho de otra manera, está multiplicando al 1, y beta está multiplicando a la unidad imaginaria. Entonces, alfa se llama parte real, beta se llama parte imaginaria. ¿Sí? Pero alfa y beta, y esto quiero que quede claro, son números reales, ¿no? La parte imaginaria está en la i, pero alfa y beta son números reales. 4, 0, menos 7, pi, qué sé, pero son números reales. Por ejemplo, en este caso que obtuvimos acá, ¿quién es alfa? El menos 2. Bien, alfa es la parte que no está multiplicando a la unidad imaginaria, entonces es el menos 2. ¿Y quién es beta? 1. Y el beta es 1, ¿bien? También me podrían decir beta es menos 1. También es posible, ¿no? Cualquiera de los dos está bien. No hace falta. Pueden elegir cualquiera de los dos. Ese es el... Entonces, fíjense, alfa es menos 2, es el número que está acá solito, sin la unidad imaginaria, y beta es el número que multiplica a la unidad imaginaria, o sea, 1. ¿Bien? Ahora, voy a tener que borrar todo esto. ¿Por qué esto me interesa? A ver, voy a copiar, bueno, voy a borrar. Voy a copiar la EDO. Profe, una consulta. Dime. Entonces sería que cuando usamos la unidad imaginaria obtendríamos lo de alfa más menos beta en unidad imaginaria, o me perdí esa parte. Sí, ahora te hago un resumen. Vale, gracias.
Bien, entonces ahí sacamos que alfa vale menos 2. Estoy copiando todo lo que hicimos recién, para que nos quede ahí a mano. Nosotros tenemos la EDO. Planteamos la ecuación característica, como hicimos antes, ¿no? R cuadrado más 4R más 5, igual 0. Resolvemos, hacemos la resolvente, nos aparece raíz del número negativo. Seguimos trabajando y llegamos a que estas son sus dos raíces. Menos 2 más i y menos 2 menos i. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer cada vez que nos aparezca una EDO de orden 2, lineal, homogénea, coeficiente constantes, con raíces imaginarias. De ahí podemos sacar alfa y podemos sacar beta, por simple inspección. Este numerito que está solo va a ser alfa, y el número que multiplica ahí va a ser beta. Bien, no sé si respondí lo que me preguntaron recién. Sí, listo. Gracias. Ahora, ¿por qué estos números me interesan? Porque se puede probar, y esto no nos interesa que sepan hacerlo, o sea, es un desarrollo teórico, viene de una propiedad que se llama propiedad de Euler, ¿bien? O teorema de Euler, o igualdad de Euler, dependiendo de dónde lo encuentren. Se puede probar que las exponenciales imaginarias se pueden pensar como exponenciales reales multiplicadas por trigonométricas. Bueno, hay todo un desarrollo ahí del cálculo complejo. No nos interesa que sepan de dónde viene, sí que no es un invento, que hay una demostración teórica de eso. Pero, básicamente, nosotros podemos plantear dos soluciones particulares para esa EDO que se forman por el producto de una exponencial real, o sea que acá no van a participar números imaginarios, multiplicadas por trigonométricas. ¿Bien? Loquísimo, sí, súper loco, el cálculo complejo es sorprendente. ¿Bien? Pero este es el resultado del análisis de los números complejos, ¿bien? De las exponenciales complejas. Entonces, acá lo que tenemos es que una de mis funciones, de mis soluciones particulares, va a ser una exponencial como las que veníamos haciendo antes, ¿no? Las e a la rx, solamente que en vez de r ahora tendremos que usar alfa. Mientras que la otra, o sea, eso está multiplicado por... Eso, perdón, la exponencial pasa en las dos. Se diferencian en el otro factor. En una va a ser el coseno de beta x, es decir, x multiplicada por el beta que encontramos antes, y la otra va a ser el seno de beta x. Que si las dividimos entre sí, se cancelan las exponenciales, pero no las trigonométricas, nos da tangente de beta x que no es constante, así que además este conjunto es linealmente independiente, es decir, es una base de soluciones, ¿no? Y puedo combinarlas linealmente. Acá estoy, para obtener la solución general. Entonces, apliquémoslo al caso que estábamos viendo recién, a este. Nosotros llegamos a alfa igual a menos 2 y beta igual a 1. Entonces, ahí, no miren esto, ¿eh? Entonces, ¿cuál es I1 para mi caso? Este que tengo acá arriba. O sea, la primera solución particular de mi EDO que puedo encontrar usando este alfa y este beta. Díganmelo ustedes. Tendremos que usar este resultado. Uy. ¿Cómo formo esa solución particular? Sería e a la alfa por x por coseno de un x, tipo de x. Bien, ¿y cuánto vale alfa en mi ejemplo? Ah, perdón, sí. Menos 2. Bien, entonces, la exponencial me quedaría e a la alfa por x, es decir, a la menos 2x, bien, porque uso el alfa que yo obtuve cuando resolví la ecuación característica, por coseno de beta x, beta por x. Beta vale 1, así que sería coseno de x directamente. Esto, que es una función bastante fea, es una multiplicación de una exponencial con un coseno, pero es una solución particular de miedo. Es decir, si yo esta la derivo una vez, dos veces, y la reemplazo acá, hago toda la cuenta, me va a dar 0. Lo pueden hacer, de hecho. Esto no es algo vedado. Lo pueden hacer si quieren. Pueden derivar y reemplazar para que vean concretamente que es una solución particular.
Profe, Sí. ¿y si en ese caso a beta le poníamos -1, es lo mismo? Sí, Ah, listo, sí, sí. entonces. Lo importante es que usen la misma beta en I1 e I2. Ahora se los comento. I2. I2 es la misma exponencial por seno de beta x, ¿no? O sea, en este caso. Con beta siempre van a tener la posibilidad de elegir el beta positivo o el beta negativo. Es lo mismo, eso lo eligen ustedes. Lo importante es que elijan uno y usen ese mismo en los dos casos. No me pongan 1 acá y -1 acá. Ahí sí están haciendo lío. El beta es 1, puede ser cualquiera de esas dos opciones, pero ustedes eligen una y se mantienen con la misma en ambos casos. El alfa sí, el alfa es siempre, está claro cuál es el alfa, no hay una dicotomía ahí. Entonces, ¿cuál es la solución general para esta EDO? Bien, ya sabemos que son linealmente independientes, siempre lo serán. Entonces es C1 por la primera. Bien, esto es bastante perezoso porque hay que escribir una cosa súper larga, pero por la segunda. Bien, eso es un por. Bastante larga, la solución general, sí, bastante molesta, todo lo que quieran, pero la podemos encontrar. Ahora, no se asusten con esto, porque el desarrollo de este caso es como larguísimo. Digo, voy a estar 40 minutos para resolver. No. O sea, fíjense que ustedes lo que van a hacer es, les van a dar la EDO, van a plantear la ecuación característica. Van a empezar a resolverla como cualquier ecuación característica. Ahí se van a dar cuenta de que tiene soluciones imaginarias. Si lo hacen a mano, tendrán que hacer todo lo que hicimos antes, las raíces, sacar factor común -1 para que les quede la i. Si lo hacen con calculadora, ya las calculadoras nuevas les dan las soluciones imaginarias. Les dicen -2 más 1 y -2 menos 1. Bien, conozcan su calculadora antes de hacerlo para poder usarla. Entonces, de ahí lo importante es que de esas raíces reconozcan alfa y beta, que son lo que van a usar para plantear las soluciones particulares. Y después plantean las dos soluciones particulares con las alfas y betas reemplazadas. Y después pueden plantear la base, si se los pide, el conjuntito, y la combinación entre ellas para generar la solución general. O sea, es rápido el procedimiento. Es un poquito más largo que los otros casos, pero tampoco es que tienen que hacer un desarrollo teórico de 4 horas. ¿De acuerdo? Esto tiene mucha teoría detrás, media invisible, porque va más allá del alcance de esta materia, pero hay mucha teoría detrás sobre por qué podemos asegurar que estas son soluciones particulares si las soluciones de la ecuación característica son complejas. ¿Bien? En el libro tienen un pequeño acercamiento, no exhaustivo, o sea, no es muy preciso, pero les da un poco más de información. Lo leen si realmente les interesa saberlo. Bien, ¿quedó alguna duda con esto? Obviamente esto les va a quedar más claro cuando lo hagan, ¿no? Cuando en las tareas de aula lo practiquen. Yo una duda que ahora no me acuerdo. C1 y C2. Sí. ¿Tenían que ser números o podían ser funciones de...? No, No, tenían que ser números. o sea, esta C1 y C2 viene de la combinación lineal de I1 e I2. ¿Se acuerdan? O sea, la solución general era un número por I1 más un número por I2, siendo esos dos números números indeterminados, ¿sí? Podía ser cualquier real, pero son números. Bien. Acá lo que sigue, tienen ahí, lo van a ver en la transparencia, es lo mismo que hicimos antes de la raíz para sacar alfa y beta y todo eso. Hay un ejemplo hecho, pero ya lo hicimos. Bueno, entonces, hasta ahora, vimos las lineales de orden 2 homogéneas. Ahí aparecieron el teorema 2 y el teorema 3. Bien, en ambos, si nos centramos más en el 3, que es el que más nos interesa, necesitábamos conocer dos soluciones particulares linealmente independientes. Dijimos, bueno, si las conocemos, las combinamos linealmente y encontramos todas sus soluciones, es decir, hallamos la solución general. Y punto. Ahora, el problema es, bueno, ¿cómo llegamos a esas dos particulares? Podemos dárselas nosotros como un dato, o en el único caso donde la van a poder encontrar ustedes es si son coeficientes constantes. Ahí lo que se plantea es que son exponenciales. Y lo que tienen que encontrar es cuál es ese R que está en el exponente
para que esas exponenciales sean realmente soluciones particulares. Para eso plantean la característica y tienen los tres casos posibles, ¿no? Eso es lo que vimos hasta ahora. Bueno, otro caso distinto que se plantea es cuando las E2 de orden 2 lineales son no homogéneas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo despejo y reordeno esa EDO para llevarla a la estructura lineal, me queda un término b de x que no es nulo. ¿Bien? Es una función cualquiera no nula. Puede ser hasta constante, puede ser un 7, por ejemplo, pero no es 0. Entonces ahí tenemos nodos de un problema, pero ya no podemos aplicar el teorema 3. ¿Bien? Porque el teorema 3 como hipótesis me pide que sea homogéneo. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, primero, y esto es importante, vamos a definir algunas cuestiones. Fíjense, ahí tengo una EDO lineal de orden 2 no homogénea, o sea, una EDO lineal de orden 2 genérica, ¿no? Cualquier tipo de EDO lineal de orden 2, que es lo que tienen ahí en violeta. Es lineal, de orden 2, ¿bien? Y es no homogénea. Esta b de x es algo no, es una función no necesariamente nula, o no nula, mejor dicho. Vamos a plantear, o vamos a llamar EDO homogénea asociada a la dada a la misma EDO que tengo acá arriba, considerando que b de x es 0. ¿Bien? Por ejemplo, a mí me dicen, bueno, yo tengo... voy a plantear la misma que hicimos antes, o algo parecido. Tengo esta EDO. Fíjense que es lineal, de orden 2, no homogénea. Bien, cuando la despejé, me quedó este b de x acá, que no es 0, es e a la x. Bien, punto. Esa es cuadradito, la que está acá arriba. Ahora, yo puedo plantear otra EDO distinta, que sea exactamente igual a esa, a excepción de b. Bien, reemplazo esta b por 0. La transformo en homogénea. Obviamente que no van a tener la misma solución, por supuesto, ¿no? Pues son dos EDOs distintas. Pero están asociadas, son como primas, por decirlo de alguna manera. Bien, de una manera muy poco precisa y muy poco matemática. Pero son ahí, son familia. Bien, a esa le vamos a llamar EDO homogénea asociada a la dada. Bien, o acá aparece como diamantito violeta. Si nosotros esta ya sabemos resolverla, o mejor dicho, nosotros tenemos formas de llegar a la solución general de esta, de diamantito. Bien, que obteníamos, ¿se acuerdan? I sub h, la solución general de esa. Porque es homogénea. Entonces, el teorema 3 vale para esa. Ya sabemos que necesitábamos dos particulares linealmente independientes, las combinamos linealmente. Todo lo que estuvimos viendo hasta recién vale para diamantito. No para cuadradito, pero sí para diamantito. ¿Bien? Y ahora vamos a llamar IP, o vamos a presentar o necesitar una I sub P. ¿Qué es I sub P? I sub P es una solución particular de cuadradito. ¿De acuerdo? Es decir, es una función, no es general, acá no tenemos infinitas, es una solución de la de arriba, de cuadradito, de esta, en nuestro ejemplo. Es decir, una función cualquiera que si yo reemplazo acá su derivada segunda y hago toda esta cuenta, me va a dar e a la x. ¿De acuerdo? Una, cualquiera. Hay infinitas de esas, pero yo necesito una. Ahora, pregunta. ¿Esa I sub P es solución de diamantito? Sabemos que es solución particular de cuadradito. ¿Es solución de diamantito? Posibles respuestas, sí, no, no sabemos.
No necesariamente. Ajá, a ver, ¿por qué? O sea, no sabemos. Sí saben, Ah, bueno, yo no sé. sí pueden saberlo. Ahí está mejor. Yo diría que no, porque al reemplazarla no nos daría, o sea, no se cumpliría la igualdad a cero. Muy bien. Fíjense, ambas ecuaciones, el primer término de ambas, el primer miembro de ambas igualdades es el mismo. Lo que cambia entre cuadradito y diamantito es que una da b de x y la otra da 0, ¿no? En nuestro ejemplo, una da e a la x y la otra da 0. Si IP es solución particular de cuadradito, bien, de la no homogénea, en nuestro ejemplo de la de arriba, cuando yo derive y reemplace todo nuestro primer miembro, me va a dar e a la x. ¿De acuerdo? Y para que sea solución de diamantito de la de abajo, de la homogénea asociada, para hablar ya ahora con precisión, cuando reemplace y haga toda esa cuenta me tiene que dar 0. Y yo ya sé que no me va a dar 0, me va a dar e a la x, si es solución de la de arriba. Entonces esa IP no es, y lo puedo asegurar, solución particular de diamantito. Es de cuadradito y no es de diamantito. Por eso no está incluida dentro de IH. O sea, en I sub H yo voy a encontrar infinitas soluciones de la homogénea asociada, del diamantito. Y además necesito encontrar al menos una de cuadradito, que no va a estar incluida en las otras. Va a ser otra distinta, bien, que no va a estar dentro de esas infinitas que encontré para diamantito. Bien. Ahora, ustedes me dirán, ¿para qué todo esto? ¿Por qué necesito estas cosas? ¿De dónde salen estas definiciones? Acá vamos a ver otros dos teoremas más, el 4 y el 5, creo, que son muy parecidos, análogos al 2 y al 3. O sea, el 4 es análogo al 2 y el 5 es análogo al 3, que vimos hasta ahora. Veamos qué dice el 4. El 4 les dice, si tengo una función f, cualquiera, ¿bien?, que es solución de cuadradito, ¿sí? O sea, f es una solución particular de cuadradito. Y h, otra función, es solución particular de diamantito, bien, lo digo de manera correcta. F es una solución cualquiera de una EDO lineal de orden 2 no homogénea. Y H es una solución cualquiera de su homogénea asociada. Entonces, la suma de F más H es solución de cuadradito. Es solución de la EDO lineal de orden 2 no homogénea. Bien, esto me quiere decir que si yo agarro una solución cualquiera particular de la homogénea asociada y una solución cualquiera particular de la no homogénea y las sumo, esa nueva función que genero al sumarlas también va a ser solución de la no homogénea. Fíjense que acá no tenemos combinación lineal, ¿eh? No es C1 por F más C2 por H. Es la suma nomás. F más H, punto. Bien, entonces, primera pregunta que les hago. Si yo conozco F y conozco H, ¿sí? O sea, conozco la particular de cuadradito y la particular de diamantito, ¿cuántas soluciones más conozco? Se aplicó el teorema 4. ¿Puede repetir, profe? Sí. Conozco F y conozco H, ¿no? O sea, a mí me dan como dato, me dan una EDO, por ejemplo, la de ahí arriba, y me dicen, bueno, acá tenés F, que es solución de la no homogénea, y H, que es una solución de la homogénea asociada. ¿Bien? ¿Cuántas soluciones más conozco? Si conozco F y H. El teorema 4, ¿cuántas Infinitas. soluciones más me permite conocer? ¿Qué infinitas? ¿Cuáles? Digamos.
¿Se acuerdan que el teorema 2, si trabajábamos con las homogéneas, nos permitía conocer infinitas, ¿no? Era C1 por una más C2 por la otra, así que ahí podía combinarlas y tenía infinitas posibles más. El teorema 4, ¿cuántas más me da? Pero acá no las puedo multiplicar. O sea, Ujú. solo se suman. Sí. Entonces una sola. Entonces una sola más. Bien, y eso es una gran diferencia entre el teorema 4 y el teorema 2. El teorema 2 me dice, conoces F1 y F2, que son dos soluciones de tu EDO homogénea, entonces conoces infinitas. Las combinás linealmente, las multiplicas por cualquier número y las sumás, y obtenés las que quieras, infinitas más. El problema era que no me daba todas, pero infinitas me daba. El teorema 4 me dice, bueno, conoces una particular de cuadradito y una particular de diamantito, es decir, una de la no homogénea y una de su homogénea asociada, entonces conoces una más. Si la sumás, encontraste una más de la no homogénea. Así de humilde es el teorema 4. No me permite conocer infinitas más, solamente una. Bien. Ahora, acá tienen un poco un intento de demostración de este teorema para orden 2, ¿no? Desde ya. Fíjense. Quiero comentar esto porque esto les va a aparecer incluso en las prácticas y van a ver que siempre se resuelve de la misma manera. Acá, como hipótesis, le dice que la función f que ustedes conocen es solución de la no homogénea. ¿Eso qué significa? Que si yo reemplazo acá i por f, f' y f segunda, y hago toda esta cuenta, me va a dar como resultado b de x, porque es solución de cuadradito. Algo similar pasa con h, que les dice que es una solución cualquiera de diamantito. Entonces, si yo reemplazo acá h, h' y h segunda, y resuelvo toda esta cosa, me va a dar 0. Bien, porque es solución de diamantito. Esta es mi hipótesis, ¿no? Todo esto es mi hipótesis del teorema. Yo tendría que demostrar la tesis. Sería esto. Yo lo que tendría que demostrar es que la suma de esas dos funciones es, en definitiva, solución de cuadradito. Es decir, que si yo sumo esas dos funciones f más h y las reemplazo acá, yo tengo que demostrar que eso me va a dar b. ¿Bien? Vamos a hacerlo. Bueno, vamos por partes. Lo primero que hago es a f más h, lo reemplazo en esta ecuación diferencial. ¿Bien? A0 por la derivada segunda de f más h, más A1 por la derivada primera de f más h, más A2 por f más h. Eso es lo que hice en este primer miembro. Yo lo que tengo que demostrar, usando propiedades válidas, es que toda esta cosa que acabo de hacer es igual a b. Si yo puedo demostrar eso, si todo esto es igual a b, entonces puedo asegurar que es solución de cuadradito y se cumple la tesis, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a intentar hacer ahora. El siguiente paso que hice fue, acá tengo derivada de f más h, derivada segunda. Eso lo puedo pensar como derivada segunda de f más derivada segunda de h, por propiedades de la derivada. Lo mismo con la derivada primera, ¿no? f' más h'. Es decir, planteé la derivada de una suma como la suma de sus derivadas. Después, lo que hice fue agrupar. Bien, acá puedo distribuir y agrupar todo lo que tiene f y todo lo que tiene h. Fíjense. A0 por f segunda, más A1 por f', más A2 por f, por un lado. Y después por el otro lado, A0 por h segunda, más A1 por h', más A2 por h. ¿Sí? Simplemente es lo mismo que lo de arriba, hice la distributiva y lo agrupé convenientemente. ¿Por qué me conviene agruparlo así? Porque, ¿cuánto vale esto? ¿A qué es igual todo este paréntesis? A0 por f segunda, más A1 por f, más A2 por f. A B de X. A b de x, lo tienen acá. Ustedes, como saben, como es un dato que f es solución de la no homogénea, si la reemplazan en esta expresión, les tiene que dar b. O sea, toda esta cosa es b. Vale b.
Y lo mismo, o algo parecido, sucede con esto. Si yo reemplazo toda esa estructura por h, ¿a qué es igual? 0. A 0. ¿No? Entonces, toda esta suma me da b. b más 0, o sea, b. Entonces, yo lo que pude demostrar usando pasos sencillos es que si yo reemplazo en mi ecuación diferencial y por f más h, obtengo b. Es decir, f más h es solución de la no homogénea. ¿De acuerdo? O sea, demostré en definitiva este teorema. Si conozco una solución cualquiera de la no homogénea y una cualquiera de la homogénea asociada, su suma es solución, necesariamente tiene que ser solución de la no homogénea. ¿Bien? Esto se los planteo, más que nada, también lo van a practicar en práctica, seguramente en tarea de aula. Hay algunas actividades en su guía de tarea de aula que les dice, demostrar que si f es solución de tal y h es solución de tal, su suma es solución de tal. O, no sé, 4 veces f menos 5 veces h es solución de tal. Entonces, siempre el procedimiento es el mismo. Plantear qué significan las hipótesis, ¿bien? O sea, qué significa que f sea solución de cuadradito, esto. ¿Qué significa que h sea esto? Y después, probar si lo que les dice es solución de la ecuación diferencial y van haciendo pasos sencillos que suelen ser distribuir y agrupar convenientemente y ver que les dé la igualdad lo que se supone que les tiene que dar, lo que están queriendo demostrar. ¿Bien? Más que nada era para que tengan un ejemplo resuelto. Bueno, volvemos a lo nuestro. Teorema 4. Entonces, el teorema nos decía, tengo una EDO lineal de orden 2 no homogénea. Bien, conozco una solución particular. Planteo su homogénea asociada. Conozco una particular de esa también. La suma es solución de la no homogénea, perdón. Me dio una más. Punto. Así de humilde es. Ahora, el que viene a romper un poco todo y me dice, bueno, ok, pero esto también lo puedo pensar al revés, es el teorema 5. Este es el análogo al teorema 3, es decir, es el teorema que nos gusta. En el teorema potente. Miren lo chiquitito y tierno que es, ¿no? Nos dice, si esa función, bien, acá se llama phi, pero pueden pensarlo como lo que quieran. Si esta función es solución de la no homogénea, entonces es una solución de la homogénea más una solución de la no homogénea. Bien, esto es como muy resumido, no se entiende mucho. Lo que me dice es, si yo estoy viendo, encuentro para cualquier solución de la no homogénea, siempre lo que voy a ver es que esa función va a ser, por un lado, una solución de la homogénea asociada. ¿Bien? Va a ser una particular de la homogénea asociada sumada a una particular de la no homogénea. Siempre. Eso es lo que dice el teorema. Digamos, la fuerza del teorema es, en cualquier caso, para cualquiera de las infinitas soluciones de la EDO no homogénea, siempre vale esto. Lo puedo pensar como la suma de alguna de las soluciones de la homogénea asociada con alguna de las soluciones particulares de la no homogénea. Entonces, esto, más allá que el teorema termina ahí, nos da esta información, a nosotros nos recontrasirve. ¿Sí? ¿Por qué? Me tendré que poner el meme de Messi. ¿Por qué nos sirve esto? Porque las soluciones de la homogénea asociada, nosotros la podemos, o tenemos herramientas para conocerlas. Podemos usar el teorema 3. ¿Bien? Podemos decir, listo, necesito encontrar dos F1 y F2 que sean linealmente independientes, las combino linealmente y ahí encontré todas. ¿Bien?
Y, en definitiva, como eso ya lo puedo hacer, lo único que me faltaría encontrar sería una sola particular de la no homogénea. ¿Bien? Entonces, en definitiva, estas funciones que son soluciones de la no homogénea son, las puedo plantear como alguna de las infinitas soluciones de la homogénea asociada, que yo con el teorema 3 puedo plantearlas así, C1 por F1 más C2 por F2, donde F1 y F2 es una base de soluciones de la homogénea asociada, y a eso, que es lo que veníamos haciendo hasta ahora, le sumo una función más. Fíjense que acá le sumo una sola función, ni siquiera aparece una tercera constante indeterminada, es a todas las infinitas que hallé antes, le sumo una más. Y ahí encontré todas las posibles phi. Bien, o sea, todas las puedo pensar de esta manera. Y eso es la solución general de esa EDO. ¿Por qué es la solución general? Porque aparecen tantas constantes indeterminadas como el orden. Bien, entonces, ya está, encontré la solución general. Bien. Yo sé que esto al principio es como una explosión de teoría, pero veamos un caso particular. Profe, perdón. Sí. ¿Podrías volver 5 minutos a la diapo anterior? Por supuesto. Listo, ya está. Gracias. Bien. Veamos un caso para que esto se entienda un poco mejor. Tengo esta EDO de acá. Bien. Me pide hallar su solución general. Y me da como dato no solo la estructura de la EDO, sino una familia de curvas solución. Es decir, todas estas curvas que vemos acá, esta cosa, esta cosa, esta cosa y esta cosa, vemos 4, son curvas solución para esa EDO. Entonces, obviamente, ¿qué es lo primero que voy a tener que hacer para hallar la solución general de esta EDO? ¿Qué harían ustedes primero? Primer paso, cuando les aparezca una EDO salvaje y les digan, halle su solución general. Primero sería como analizar de qué EDO se trata, ¿no? El orden, para ver qué método usar. Excelente. Lo primero es la estructura, ya lo sabemos eso, ¿no? Digamos, la estructura es la que a mí me permite saber qué teoremas voy a poder usar, qué metodologías voy a poder usar. Si no, estoy perdido. Lo primero que tengo que saber es, bueno, ¿dónde estoy parado? Díganme, esta EDO. ¿Orden? 2. 2. Perfecto. Entonces, ya tenemos orden 2. Ya sabemos que si es de orden 2, las únicas que vamos a poder acercarnos a resolver son las lineales. Si no, estamos perdidos. ¿Bien? ¿Es lineal? Sí. Sí, es lineal. Perfecto. Entonces, de las lineales, ya sabemos que alguno de los teoremas vamos a poder usar. Ahí tenemos que ver si es homogénea o no homogénea. Era la primera separación, digamos, así grande que podíamos plantear. ¿Es homogénea? No. No. Bien, y no caigan en esta trampa. Para saber si es homogénea, tenemos que llevarlo a la estructura lineal. Acá no está en la estructura lineal. ¿Por qué? Que habría que pasar el 3 restando para el otro lado. Bien. En la estructura lineal se supone que de un lado del igual quedan todos los términos con la incógnita y del otro lado todos los términos que no tienen incógnita. Entonces yo la debería reformular a esto. Ahí está en la estructura que vimos al principio, de A0 por I segunda, más A1 por I prima, más A2 por I sin derivar, igual a B. Entonces ahí tengo que analizar si es o no homogénea. Y veo que no es homogénea. Entonces ya sé que ahora el teorema que voy a tener que usar para hallar la solución general es el teorema 5. El que acabamos de ver. Bien, el que está ahí escrito con el gatito. Entonces, la solución general de esa EDO va a ser la de su homogénea asociada más una particular.
Bien. Entonces, ¿qué harían ahí? Ya sabemos que tenemos que usar este teorema. ¿Cuál sería el siguiente paso? Sabiendo que ya esta es su EDO, escrita de la forma tradicional, y sabemos que es no homogénea. Buscar para su sociedad. Bien, perfecto. Si yo necesito resolver la homogénea asociada y la particular, voy a dividir mi trabajo en esas dos partes. Primero voy a intentar hallar IH, ¿no? Ver cuál es la general de su homogénea asociada. Y después sigo. ¿Bien? Y después, si quieren, lo divido. Y después me meteré con la IP, ¿no? Pero primero vamos con la IH. O sea, lo que yo tendría que hacer primero es plantear su homogénea asociada. Bien, y a partir de ahí tratar de sacar su general. Bien. Ahora, esta. Tenemos acá una EDO que es la homogénea asociada de la no homogénea esta que tenemos que resolver. Entonces, tenemos que aplicar el teorema 3 ahora, ¿no? Para llegar a su solución general. Bueno, ¿cómo hago? ¿Qué estrategia uso? La ecuación característica. Bien, es a coeficientes constantes, ¿no? Entonces acá lo que tendría que plantear es una ecuación característica. Digo, listo, como es a coeficientes constantes, seguramente esas I1 y 2 son exponenciales, así que tengo que sacar esas R's. ¿Bien? Perfecto. ¿Cuál es la ecuación característica para esta? Para acá también meter la pata. R cuadrado menos 3R. Muy bien. R cuadrado menos 3R igual a 0. Bien. Me parece que es una ecuación característica, así que tiene que haber un igual ahí. Acá me falta el término con la I sin derivar, por eso acá me falta el término independiente. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya acá muy fácil. ¿Cuánto valen R1 y R2? Por suerte tengo el caso sencillo, ¿no? Si saco factor común R, me queda R por R menos 3. O sea que eso se va a anular si R es 0 o si R es 3. ¿Sí? Si no, pueden hacer la resolvente, ningún problema. Entonces, ¿cuál es IH? Ya salteo 2 pasos. ¿Cuál es la I1 y la I2? Y uno sería e a la 0 que me da 1. Bien, sería E a la 0 por X. 0 por X es 0. E a la 0 me da 1, o sea, esta es 1. Y el otro es e a la 3x. Muy bien. Entonces, la IH es C1 por 1, más C2 por E a la 3X. Entonces, ya acá encontré las infinitas posibilidades para IH. Ahora me falta IP. IP es una, no infinitas, una solución particular de esta EDO. Bien. Tengo que encontrar una sola función, hay infinitas obviamente, pero de esas infinitas solamente una que verifique esta igualdad. ¿Cuál es? A ver si alguien se da cuenta fácilmente. O mejor dicho, ¿de dónde la voy a sacar? ¿Del gráfico? Del gráfico. Bien, porque fíjense que acá el gráfico lo que me da es una familia de curvas solución para esta EDO. O sea, estas son soluciones de esta EDO no homogénea. Dicho de otra manera, me está dando 4 posibles IPs. Bien, 4 particulares de esa EDO. Lo que pasa es que de esas, ¿cuáles es la única que me va a servir? Igual a X. Bien, la recta, porque las otras no sé qué forma tienen, no sé qué estructura algebraica tienen, así que esas medio que no me sirven. Son soluciones, son IPs, pero no conozco su ley. La única que conozco su ley es la recta, que vemos que es una
es la función identidad. O sea, es la función X, ¿no? Así que con el gráfico puedo directamente conocer IP. Entonces, puedo encontrar ahora sí la solución general, ¿sí? Que por lo general se le dice IG o I no H, como I de la no homogénea, para esta EDO, que es lo que me estaban pidiendo. ¿Cuál es? ¿Cómo la escribirían? Sí. No escuché, pero bueno. C1 más C2 por E a la 3X, es decir, IH, ¿no? Más IP. Punto. Fin. Esa es la general. ¿Cómo sé que es la general? Porque tiene dos constantes indeterminadas y esta es una EDO de orden 2. Entonces, es la solución general. Profe, perdón, hay una pregunta en el chat. Iba a decir lo mismo. Voy. ¿Por qué era E a la X arriba? Me cortó. E a la X, ahí no sé de dónde estamos hablando. ¿Por qué son exponenciales cuando estamos resolviendo, cuando resolvemos la ecuación característica, supongo? O sea, porque en sí dijimos, nosotros planteamos como hipótesis que las posibles soluciones de esas EDO homogéneas de orden 2 a coeficientes constantes son exponenciales, porque son las únicas que podemos después operar. Lo que tenemos que buscar son los R's, ¿no? Los posibles R's. Ah, profe, bien, no podía, no podía abrir el micrófono. Ah, bien. Quería saber eso, si es que siempre suponíamos que era la misma función, digamos. Son el mismo tipo de función. Después vos tenés que buscar El mismo el tipo de tipo de función, ¿cuáles? ¿Bien? ¿Cuánto vale la R para que sean tus soluciones, las que vos estás buscando? Bárbaro, gracias. De nada. Bueno. Y terminamos. Ahí tienen todo escrito, después te lo van a ver, ¿no? Ya los dejo ir. Lo único que quería comentarles es que para encontrar esa IP hay varios métodos, existen metodologías para hallarlos. Hay algunos lo van a encontrar en el libro, pero eso no lo vamos a ver. Bien, digamos, nosotros no vamos a suponer que ustedes lo van a encontrar así. Bien, les vamos a dar nosotros de alguna manera IP, como por ejemplo lo que hicimos recién. Bien, les damos un gráfico o les damos la ley directamente, pero no vamos a pedirles que ustedes hallen I sub P. Repito, en el libro lo tienen explicado cómo se hace, pero no lo vamos a hacer así este año en Matemática 2. ¿No? Para que lo tengan en claro. Bueno, profe, gracias. De nada. Gracias. Hasta el viernes. Que tengan una buena semana. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos.